y eso es lo que hace el Evangelio, nos une. Nos une porque es una misma obra, es un Evangelio que trae un gozo especial, el gozo del Señor, un gozo distinto a cualquier otra cosa que hay en este mundo. Y ese mismo gozo del Evangelio es el gozo que hemos estado mirando aquí en Filipenses y que queremos compartir en esta tarde también. Así que si tienen sus Biblias, les invito a abrir en Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Dios nuestro, tú que nos has salvado, tú que has obrado en nuestra vida para sacarnos de las tinieblas y traernos a tu luz admirable, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú que has dado a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, tú, Señor, nos has dado un mismo sentir, nos has puesto como un solo cuerpo, con Cristo como la cabeza. Te rogamos, oh Dios, que estas meditaciones en esta tarde puedan ser de aliento, de exhortación, de desafío, de edificación para cada uno de nosotros, al mirar, oh Dios, en esta porción la importancia de la unidad que se forja en la humildad. Padre amado, líbranos de el orgullo, de la vanagloria, líbranos de las contiendas que amenazan la unidad de tu iglesia y permítenos escuchar tu voz. Si tú no hablas, hemos venido en vano, pero sabemos que no es así. Sabemos que tú vas a hablarnos en esta tarde por medio de tu Espíritu Santo que utilizará esta palabra para trabajar en cada uno de nosotros conforme a la necesidad que cada uno ha traído en esta tarde a este lugar. Señor, háblanos, es nuestro deseo. Y como cantábamos, prepara nuestro corazón para recibir esta verdad y muéstranos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El gozo de la unidad, tejida con humildad. Ese es el título que escogí para esta sección. Y el gozo del Evangelio es pleno si hay unidad entre los hermanos. Pero eso solo se puede hacer posible si cada uno tiene una actitud humilde al velar por el bien del hermano y no por el bien propio. Los creyentes estamos tentados a actuar por nuestra propia gloria o actuar de manera contenciosa. Queremos tener la razón muchas veces, queremos que nos aplaudan. Estamos tentados a buscar estas cosas y estas cosas rompen la unidad y nos alejan del gozo verdadero del Evangelio. Por eso al mirar en esta tarde esta porción de la Escritura, mi oración ha sido
que el consuelo que tenemos en el Evangelio produzca en nosotros verdadera unidad. Unidad espiritual. ¿A través de qué? De perseguir la humildad bíblica. Y como un breve repaso de cómo llegamos a esta sección, si ustedes leen ahí cómo comienza, el versículo 1 dice, por tanto, está sacando una conclusión. Hay algo que venía antes que empuja, que mueve esta sección, que mueve la unidad, que alienta, anima, empuja a la humildad. Los filipenses, esta carta que ellos recibieron, y por lo cual Pablo la escribe, Pablo quiere que ellos encuentren a través de esta carta el camino para alcanzar el gozo verdadero. Quiere enseñarles de dónde proviene el gozo. Quiere enseñarles para que lo entiendan, lo valoren, lo busquen, lo abracen y no lo dejen ir. A lo largo de la carta y de muchas maneras, Pablo les mostrará que el verdadero gozo no viene de las cosas superficiales, sino que viene de entender y practicar que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Ese era el lema del apóstol. Aquí lo encontramos en esta carta. Él dice, para mí, el vivir es Cristo. Y a lo largo de los sermones de los hermanos que han venido compartieron sobre el gozo de la comunión. Pablo en las prisiones, muchas gracias. Pablo en las prisiones había sentido un gozo muy especial de que los filipenses hubieran participado con él y lo hubieran apoyado. En esta carta, él da testimonio de que ellos revivieron el cuidado de Pablo a través de la ayuda. El gozo de la comunión, el gozo también que es producto de ver el amor en los hermanos. Pablo pide que el amor de los filipenses abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento y que elijan lo mejor. También vimos el gozo de vivir para que Cristo sea magnificado, mostrado más precioso que el oro, por vida o por muerte. Pablo vivía de esta manera. Y también vimos el gozo que alienta a vivir de manera digna el mensaje del Evangelio sin temor, sino recibiendo los padecimientos como un regalo de Dios, y de que ese sufrimiento sea útil para que otros lo conozcan, y todo esto estando unidos. Y aquí es donde llegamos al por tanto. Toda esta obra que el Evangelio hace, que puede convertir las situaciones para el mundo más desgraciadas en oportunidades para que el Evangelio siga siendo predicado y Cristo siga siendo magnificado. Por tanto, y ahí llegamos a esta sección de hoy. Estas tremendas verdades son un gran fundamento, una enorme y fuerte base para lo que ahora Pablo va a decir. ¿Y cuál es el producto, entonces, de todos estos consuelos que tenemos por el Evangelio? La unidad, que produce gozo y que está compuesta de humildad genuina. Y en primer lugar, vamos a ver que hay abundantes consuelos espirituales en Cristo. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor en Cristo, si alguna comunión del Espíritu en Cristo, si algún afecto entrañable en Cristo, si alguna misericordia en Cristo. El apóstol está utilizando frases que nos llevan de alguna manera a recapitular, a resumir lo que él ya dijo en todo el capítulo 1. Si hay consolaciones en Cristo, los filipenses no estaban exentos de dolor, de padecimientos, de oposición, de prisiones, de persecuciones, de divisiones y de aún padecer la muerte por causa de Cristo. Pero como dice en 1:18, dice que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado
y en esto me gozo y me gozaré aún. Jesús transforma los padecimientos en oportunidades para el Evangelio. Y qué consuelo saber que sufrimos por el Evangelio, pero Dios usa eso para salvar a otros. Claro que hay consuelo en Cristo. Luego dice, si hay consuelo de amor. Para Pablo el amor de los filipenses era un fruto jugoso, maduro. La alegría de ver que esa iglesia que había nacido de su ministerio brillaba ahora, radiante, el amor de Jesús en sus vidas. Como dice 1:9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En Jesús hay amor que abunda y que perfecciona. Claro que hay consuelo de amor en Cristo. También dice, si alguna comunión del Espíritu, en el Espíritu. Pablo oraba por los filipenses y ellos oraban y ofrendaban para sus necesidades con todo amor. Este vínculo era más que una ayuda material. Era un vínculo, una comunión espiritual. Porque así ellos lo hacían. Como dice más adelante, al final de la carta, era para Pablo, lo que hacían los filipenses, era un sacrificio acepto y agradable a Dios. Esta relación era producto de la obra del Espíritu Santo en ellos. Como dice el 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y como dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En Jesús hay comunión en el Evangelio, un vínculo espiritual. Claro que hay comunión del Espíritu en Cristo. También dice, si algún afecto entrañable, estamos siguiendo todo lo que Pablo está recapitulando ahí en el versículo 1, dice, si algún afecto entrañable, cuando hay comunión como la de Pablo y los filipenses, el amor de Cristo a través de ese hermano es algo que te atraviesa, que se mete en lo profundo de tu ser, que te conmueve de forma entrañable. Como dice el versículo 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es el mismo amor entrañable con que Cristo te ha amado y me ha amado, lo que nos une y que hace que nos amemos con el mismo tipo de amor, un amor entrañable. En Jesús producimos un fruto profundo de amor y el Evangelio nos une de una manera profunda. Claro que hay amor profundo, amor entrañable en Jesús. Y en último lugar dice también Pablo, si alguna misericordia. Pablo fue un instrumento de misericordia para los filipenses, porque a pesar de en esa ciudad haber sido ultrajado, azotado, con firme misericordia siguió compartiendo el Evangelio aún desde las mismas cadenas. Y habiendo podido escapar luego del terremoto, decidió tener misericordia de aquel carcelero que lo custodiaba, mientras él, Pablo, sufría injustamente. Ellos predicaron con misericordia el Evangelio a los filipenses, pero también los filipenses eran un instrumento de misericordia especial para Pablo. Dado que en este momento que escribe la carta, ellos habían retomado el ofrendar al apóstol, pero no era algo nuevo. Pablo en ese mismo versículo, en el 4:15, si quieren mirarlo simplemente allí, 4:15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Al principio del ministerio, ninguna iglesia había ayudado a Pablo
salvo los filipenses. Ellos eran un instrumento especial de misericordia en el ministerio del apóstol Pablo. En Jesús mostramos misericordia genuina, la que viene por el cambio que produce el Evangelio en nosotros. Y para entender por qué Pablo está recapitulando y por qué pone cada una de estas frases aquí en el versículo 1 del capítulo 2, por qué lo prefigura, porque no es una suposición. Como acabamos de ver, hay versículos en el capítulo 1 en los que Pablo les está asegurando, está hablando de estas cosas como una realidad. Pero acá dice si hay alguna de estas cosas, si hay afecto entrañable, si hay. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Pablo recapitula y quiere que estas verdades, estas frases cortas, sintéticas de las verdades del capítulo 1, sean para los filipenses puntos de apoyo. Sean para ellos lugares firmes donde apoyarse para lo que les va a pedir después. Y en estas latitudes tal vez no estamos muy familiarizados con el alpinismo, ¿no? Esto de subir montañas y escalar. Hay otros países donde eso es un deporte, porque por su geografía lo pueden hacer. Pero los alpinistas usan distintos tipos de anclaje para sujetarse a las rocas. Yo tuve que buscar esta información, pero algo en mi mente entendía por ver en algún momento algo de esto. Y ¿saben qué? Hay distintos tipos de anclajes. Vieron que ellos van con cuerdas, ¿no? Subiendo, escalando, y tienen que ir fijando puntos, ¿no? Para poder subir y ascender. Bueno, hay distintos tipos de anclaje para sujetarse a las rocas. Y esto es básico para ellos, dado que representan sus puntos de seguridad frente a cualquier caída. Y voy a nombrarles tres, seguramente haya más, pero yo les voy a nombrar tres. Están los clavos, que son los clásicos pinchitos con una argollita, ¿no? Que ahí es donde van y pasan la cuerda, que son clavos metálicos que se introducen en las grietas con un martillo, creando un punto de anclaje móvil. De repente lo ponen, suben un poco, sacan ese clavo y así siguen ascendiendo. Después están los fisureros. Son otro tipo de anclaje, porque hay lugares donde la roca tiene fisuras. Y ahí el clavo, obviamente, no es algo apropiado. ¿Qué son los fisureros? Son un tipo de anclaje que al colocarlo y al soltarlo se tranca, traba y permite generar que esa fisura natural de la roca sea un punto de apoyo con ese otro dispositivo que se expande y asegura entonces el anclaje. Son otro tipo de herramienta muy versátil y útil para los alpinistas, montañistas o los que escalan. Pero tenemos un tercer tipo de anclaje que, bueno, ustedes podrán buscarlo después, se llama paravolts, es la marca, no tiene un significado, pero son tornillos de expansión, que son anclajes permanentes que se fijan a la roca con un taladro y un tornillo justamente de expansión, creando un punto de anclaje sólido y duradero en lugares de uso continuo. Lugares que son peligrosos, que no se puede acceder si no es sola y únicamente a través de anclajes, y en esos lugares en específico los alpinistas colocan estos puntos de anclaje bien específicos y quedan allí en la roca para otros que vengan después. Quedan fijos, de manera permanente. Esto último, estos anclajes fijos, son muy importantes para los alpinistas. Y esta es la imagen que yo encuentro aquí en el versículo 1 del capítulo 2, que Pablo quiere transmitir a los filipenses. Estas consolaciones, estos consuelos fuertes que tenemos en Cristo, consuelo de amor, consuelo en el Espíritu, consuelo en los padecimientos y sufrimientos, misericordia, todo esto que es producto del Evangelio, son
anclajes para el cristiano. Permanentes, no móviles. Son puntos permanentes que todos los creyentes tenemos y que compartimos. Y hermanos, necesitamos estar anclados. La obra del Evangelio no es algo diseñado para ser solamente observado, es algo para que nos sostenga en medio de tormentas, dolores y persecuciones. Necesitamos estar anclados porque somos débiles, porque hay muchos tipos de viento que fácilmente nos pueden derribar. Necesitamos estar anclados porque también tenemos un enemigo que busca hacernos caer a toda costa. Y pensando cómo aplicar estas consolaciones a nuestra vida, tenemos que anclar nuestra vida emocional a estos tornillos que Pablo nos pone acá. Tenemos que anclar nuestros proyectos familiares al Evangelio y sus consuelos amorosos. Confiar la relación con nuestros compañeros de trabajo o de estudio al Evangelio y sus consolaciones. Confiar tus proyectos laborales, económicos y hasta tus vacaciones al Evangelio y sus consuelos. Confiar la vida de la iglesia al ancla firme del Evangelio y sus muchas consolaciones. Y si eres cristiano, todo lo que tienes está en las manos de Dios y está unido al Evangelio y al ancla de sus consuelos. Medita, te aliento, hermano, medita en estas consolaciones que el Evangelio provee, seguras, permanentes y firmes. Medita cuáles son los profundos consuelos que Dios tiene para ti. Y Pablo resume estos profundos consuelos en Cristo porque ellos son la base, ¿para qué? Para lo que va a hacer a continuación. Leamos el versículo 2. Comienza allí la frase y dice: completad mi gozo, en vista de que tenemos tales consolaciones en el Señor Jesús. Completen mi gozo, Filipenses. ¿Por qué Pablo dice esto? Podría haber dicho muchas cosas, podría haberlos alentado de muchas maneras, pero Pablo, al decirles esto, quiere dejarles ver que más allá de ser una realidad espiritual, es lo que a él también, personalmente, le trae gozo. El Evangelio transformó la vida de Pablo. Antes, ¿cuál era la satisfacción del apóstol? Antes de ser apóstol, ¿cuál era su satisfacción? Su deleite. Perseguir a la iglesia de Cristo, apresarlos, arrastrarlos y aún consentir en su muerte. Esa era la satisfacción de Pablo antes de conocer al Señor. Pero el Evangelio llegó y lo cambió todo. El Evangelio vino y transformó el gozo de Pablo y le dio un nuevo gozo. Pablo no está alentando a los filipenses a algo que él mismo no esté viviendo. Por el contrario, su vida nueva es una demostración de consuelo en Cristo, de amor entrañable, de comunión en el Espíritu y de gozo a pesar de los sufrimientos y prisiones. Él está escribiendo una carta para ayudarlos, para consolarlos, para animarlos, para edificarlos, mientras él mismo está preso. ¿Por qué Pablo dice completad mi gozo? Porque el gozo de Pablo, ahora, en esta nueva vida, es el mismo gozo de Cristo. Para mí ahora vivir es Cristo, dijo Pablo. El gozo de Cristo es la obra del Evangelio, que Jesús nazca brotando en los corazones de buena tierra, que prospere y crezca fuerte mostrando su carácter, que brille y muestre al mundo la luz y la belleza del incomparable Jesús. Entonces, este pedido de Pablo de completar su gozo no es otra cosa que el mismo gozo de Cristo, el mismo gozo del Evangelio. Cristo siendo formado en sus hijos y glorificado en el mundo.
Pero Pablo no se queda aquí, profundiza y despliega delante de los filipenses la manera en que ellos tienen que completar este gozo. Y Pablo dice, completad mi gozo, y voy a resumir todas las expresiones que dice a continuación, a través de la unidad. Pablo no dice uniformidad, Pablo no expresa uniformidad, una misma forma. No es que todos tienen que verse iguales, sino que todos tienen que tener un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo. La palabra en el griego aquí es ánima, alma, como si fuéramos de una misma alma, sintiendo la misma cosa. En vista de las consolaciones que el Evangelio ha obrado en nosotros, tenemos que sentir lo mismo. Tenemos que sentir lo mismo. Como le decía Pablo a los Efesios, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y aquí a los filipenses de alguna manera les está enfatizando y diciendo, tenemos un evangelio, tenemos un mismo amor, tenemos un mismo consuelo en Cristo y una misma comunión en el Espíritu. Eso tiene que producir unidad. Pablo pone este tema sobre la mesa porque los filipenses no estaban libres de divisiones dentro de su congregación. Y lo sabemos por el capítulo 4, que había hermanos que estaban divididos, que no estaban siendo de un mismo sentir. Por lo que Pablo quiere que ellos se den cuenta acá, en el comienzo del capítulo 2, que la unidad es el resultado coherente de las consolaciones y de la obra del Evangelio en nosotros. Y este es el punto central de estos versículos, de esta sección. La unidad es el producto coherente del Evangelio de Cristo. Y para seguir con la ilustración y entender un poco mejor a qué apunta esta parte, en el alpinismo también existe el trabajo en equipo. Hay muchas cumbres que solamente se suben si se hace en equipo. Cuando el equipo sube estas escaladas particulares, peligrosas, lo hacen en una modalidad que se llama encordados, que es, no solamente suben con todo su equipaje, sino además tienen una cuerda que los une a todos. No solamente tienen el mismo objetivo, llegar a la cumbre, sino también necesitan estar unidos por esa cuerda para poder lograrlo. Y hay una organización. El que va adelante, subiendo, corre riesgos. Puede pisar y encontrar un pozo, un desperfecto que no está visible. O sea, corre ciertos riesgos, pero es el que va guiando. Y donde pisa él, va el camino seguro. Pero el que va atrás, al final, no es el último del tarro, como decimos nosotros. El que va atrás tiene un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que le denominan ellos el anclaje. ¿Qué es lo que sucede? Si el líder o cualquiera de los otros que tienen que ir perfectamente coordinados pierden el equilibrio por algún motivo, tienen un problema, si las condiciones climáticas son difíciles y por alguna razón caen, inmediatamente el anclaje, el último, lo que hace es saca un instrumento que se llama piolet, que es como un pico bien afilado, y lo que hace es lo clava inmediatamente en la nieve o en la superficie que estén ascendiendo. ¿Para qué? Para que funcione como un ancla. Y cuando todos de repente se van deslizando y llega y la cuerda genera la tensión, ¿no? La cuerda por la que están encordados genera esa tensión, se frenan y no caen al vacío. Un error de cualquier miembro del equipo afecta a todos y puede costar muy caro en lugares peligrosos y de difícil acceso. Por eso, en este equipo, ninguno decide solo, nadie busca destacar,
todos lo que buscan es simplemente hacer bien su trabajo y cuidar al resto del equipo de esa manera, porque saben que solo de esa forma lograrán con seguridad llegar al objetivo. Y hermanos, cuando hablamos del Evangelio, Cristo ofreció su vida en la cruz para salvar un pueblo propio, un grupo que tenga un objetivo en común. Ese líder ha provisto para quienes le siguen un camino claro y ha dado roles a cada uno. Y una misma fe que los une a todos. No hay lugar para quien pretenda hacer las cosas solo. No hay lugar para quien quiera destacar. Lo coherente en este grupo, en los seguidores de Jesús, es que tengan unidad y que tengan un mismo sentir. Y tenemos que reconocer que nos cuesta mantener la unidad. Porque nos es difícil reconocer en nuestro propio corazón cuando hay divisiones. A veces decimos tener diferencias con los hermanos, pero por debajo de esa superficie, de esas diferencias, pueden traer consigo divisiones. Las diferencias no quitan el mismo sentir, no dividen, no acarrean enojo o rencor, no traen abajo la estima que tengo por mi hermano, no enfrían mi amor por mi hermano. Si algo de estas cosas enojo, rencor, poca estima, falta de amor, aparece en mi corazón, no tengo diferencias. Estoy dividiéndome con mi hermano. Si algo de esto está pasando, no es una diferencia, es una división. Es sencillo decir que estamos unidos, pero la prueba es la que revela cuánto realmente estamos unidos. De todas formas, no esperes que llegue la prueba para examinar tu corazón. No esperes la prueba, la caída, para ver si estás atado o no a esa cuerda. Asegúrate de estar bien encordado en la fe. Haz de la unidad un tema de continua revisión, importante para ti. Vigila tu corazón, somete tus motivaciones al Evangelio, que sea el Evangelio y sus consuelos lo que guíe tu sentir, para que todos puedan tener el mismo sentir, el mismo ánimo y sentir la misma cosa. Algo útil que quiero dejarte en esta tarde para preguntarte es: ¿sentiría Jesús lo que yo estoy sintiendo en la relación con este hermano? ¿Sentiría Jesús lo que estoy sintiendo acerca de este tema? ¿Es este el corazón de Cristo que está siendo formado en mí? ¿O es este un mal corazón, carnal, queriendo tomar algo de lugar? ¿Es esto espiritual y se parece a algo del fruto del Espíritu? ¿O más bien nace y se parece a algo carnal? Esta unidad, Pablo da una palada más profunda en el final de esta porción, de estos 4 versículos. Pablo va un poco más abajo, un poco más profundo, y quiere dejarles ver a los filipenses y el Espíritu Santo a nosotros, de forma inspirada, cómo se logra esta unidad y cuáles son los peligros que atentan contra esta unidad. La unidad que está tejida con humildad. Finalmente, Pablo va más profundo, quiere ayudarnos a ver que en este campo de la unidad pueden crecer 2 plantas. Una que debemos arrancar, que se llama contienda y vanagloria. La otra que debemos cultivar, que se llama la humildad. Dice allí, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No hagan nada por contienda o vanagloria. Revisar la motivación de nuestras acciones es fundamental para alcanzar la unidad. Cada uno debe permitir que esta palabra haga un escaneo profundo en su corazón. Y si hay algo que me ha robado el mismo sentir, cuidado, hermano. Atención. Es un cartel, una luz roja para tu corazón. Cuidado. Si hay algo que te ha robado el mismo sentir, eso es algo que amenaza la unidad y que tenés que arrancar. Hermano, podemos defender lo correcto, pero podemos hacerlo con un mal corazón. Sin duda los hermanos en la congregación de Filipos, como seguramente Evodia y Síntique, querían defender lo bueno. Pero si ustedes leen el capítulo 4, ¿qué les dice Pablo y qué les pide? Les ruego, por favor, hermanos, sean de un mismo sentir en el Señor. Seguro buscaban el bien de la iglesia, pero el problema que estaba abajo del buscar ese bien, ¿cuál era? Que habían perdido el mismo sentir. Puedo sufrir el agravio sin perder el mismo sentir. Se puede. Puedo corregir o exhortar a un hermano y mostrar el mismo sentir. Se puede. Puedo haber dañado o me pueden haber dañado y tener que pedir perdón o tener que perdonar. Y se puede hacer manteniendo el mismo sentir. Se puede. Pero ¿qué pasa cuando no lo tengo? ¿Qué es lo que hay allí? Allí falta humildad. Y en su lugar ha crecido la contienda y la vanagloria. Y es por esa razón que Pablo advierte y dice a los filipenses, no hagan nada. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Este es el enemigo número 1 de la unidad de la iglesia, las contiendas. Y les voy a dar algunos sinónimos que yo entiendo pueden ayudarnos a darnos cuenta cuando hay contiendas. Quiero tener la razón, me enojé, no me puedo olvidar de lo que me hizo mi hermano, tengo rencor. Él me lo hizo, yo le voy a pagar con la misma moneda, golpe por golpe. Yo le voy a demostrar que él está errado. Y tantas otras cosas, otras expresiones que ustedes pueden meditar, que solamente tienen que ver con la contienda, con ganar la pulseada, ¿no? Algo que es bastante del uruguayo también, ¿no? Ganar la pulseada, al final le gané. Eso es contienda, no es humildad. Y de la misma forma, la vanagloria, y pongo algunas frases, yo quiero que me vean, yo quiero que me feliciten, que me reconozcan lo que yo hago. Quiero que me entiendan como me expreso. Yo quiero que me den mi lugar. Por lo menos quiero que me den lo que yo merezco. Estas cosas vienen como el caballo de Troya. Son motivaciones que vienen escondidas. Y muchas veces decimos, yo quiero el bien de mi hermano, el bien de la iglesia, pero por atrás, escondido a nosotros mismos, porque hermanos, esto es un asunto del corazón. Escondidos a nosotros mismos vienen estas cosas. Necesitamos orar para que Dios nos revele, nos muestre cómo es nuestro corazón, que es engañoso, que es perverso, que podemos caer en estas cosas. Y nos cuesta identificarlas, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el momento de la prueba. Y cuando viene la prueba, ¿qué es lo que sale? Lo que hay adentro. Cuando viene ese momento difícil, ¿qué es lo que brota? Lo que ya hay. No es que la prueba me hizo reaccionar mal.
No, la prueba sacó simplemente lo que ya estaba siendo cultivado dentro de mi corazón. Pero Pablo quiere a ellos enfocarlos, a los filipenses y a nosotros, el Espíritu Santo, a que nos concentremos en cultivar aquella planta, aquella actitud que es la misma que hubo en el corazón de Jesús. Y que eso seguramente el hermano que venga el próximo mes va a estar compartiendo. Eso mismo que hubo en el corazón de Jesús es lo que tiene que haber en nosotros. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cómo se puede describir? Pablo dice, antes bien, con humildad, la humildad. En el lado opuesto a la contienda y a la vanagloria, Pablo pone en contraste la humildad. ¿Qué es la humildad? Pablo nos da una definición. No tenemos que ir a buscar lejos de estos versículos. Está aquí mismo. ¿Qué dice Pablo que es ser humilde? No es simplemente vestirse de manera externa humildemente. No es el atavío exterior lo que hace la humildad. Miren a dónde Pablo apunta. Dice, con humildad, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la manera en la que se muestra la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y por si no queda claro esto, ¿cómo yo estimo a mi hermano como superior? Porque de repente un pastor puede mirar a un hermano que se acaba de convertir y estaría bien que le diga, vení tú a enseñar porque tú sos superior a mí. No estaría bien. El pastor es el que maneja la escritura, es el que está entrenado, apto para enseñar, y el hermano nuevo necesita ser instruido. Entonces, superior no quiere decir que yo voy a tomar ese parámetro como para hacer cualquier cosa y tomar cualquier tipo de decisión. Miren lo que dice aquí. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Valorar al otro como más importante es buscar su bien antes que el mío propio. El humilde se ocupa del hermano antes que de sí mismo. El humilde no busca tener la razón, sino que la verdad de Dios gobierne nuestras vidas, porque es lo mejor. El humilde no busca lo suyo, su gloria, sino la gloria de aquel que es digno, la gloria de Cristo. ¿Y cuál es la gloria de Cristo? Que ese que está ahí, mi hermano, crezca, sea más santo, sea más sabio, sea más humilde. El bien, el crecimiento de mi hermano. Y nadie teje una frazada con fibra de vidrio. Qué cosa tormentosa sería, ¿no? Tener que taparse con una frazada de fibra de vidrio. Dios tampoco, hermanos. Dios tampoco hace las cosas así. Porque los consuelos profundos del Evangelio, que son como una frazada para nuestro corazón, que nos animan, nos alientan a estar unidos, porque está todo seguro, hermanos, en las manos de Dios. El Evangelio y la obra de Cristo ha puesto tornillos en nuestra vida hasta que lleguemos al final. Los consuelos del Evangelio son seguros. Lo peor que te pueda pasar, Dios lo puede convertir en una oportunidad para que su Evangelio explote y sea predicado. No hay nada que temer, no hay nada de qué avergonzarnos. Nadie teje una frazada con fibra de vidrio y Dios tampoco, porque estos consuelos profundos del Evangelio tienen que producir unidad que viene de una suave humildad. No podemos actuar con vanagloria o con orgullo, por contiendas, por decir quién tiene la razón, porque eso lo único que va a hacer es destruir la unidad entre la iglesia. Buscando el bien de mi hermano y estando dispuesto a lavar sus pies. Eso es lo que el Evangelio debe producir y será la manera en que llegará la unidad. Y tenemos a nuestro Señor Jesús como un ejemplo supremo, quien
no buscó lo suyo propio. Dejó su gloria, para siempre llevará en sus manos, en su costado, las marcas por un pecado que no cometió, para salvar a pecadores que lo rechazaron, que lo insultaron, que lo despreciaron, que lo trataron como como la basura más grande de este mundo, cuando Él era santo, justo, puro, sin mancha, ni un pecado. El crimen más grande de la humanidad, que el único justo que pisó esta tierra fuera clavado como el más injusto malhechor. El peor pecado del mundo, que fue clavar a Jesucristo en la cruz, Dios lo tornó en la salvación de todos, en todas las épocas. Así es Dios. Y nuestro Señor Jesús modeló un ejemplo de humildad. No buscó lo suyo, vivió una vida en esta tierra para la gloria del Padre, pero con algo en mente, sabiendo que iba a haber un pueblo, sabiendo que Él iba a ganar hermanos para que vayan a la gloria y juntos glorifiquen al Padre. Jesús hasta nos lavó los pies. Así de humilde se mostró aquel que es dueño de todas las cosas, el creador, las mismas manos que tejieron el universo, la expansión de todo, estuvo dispuesto a lavar con agua los pies de pecadores, a abrazarlos, a perdonarlos, a ser clavadas en una cruz. Dos alientos específicos y cerramos. Proponte buscar el bien de alguien en específico, aquí dentro de tu congregación, no vayas muy lejos. Hablemos de unidad de la iglesia. Este es un mensaje para la iglesia. Pablo está escribiendo a creyentes. Este es un mensaje para nosotros. Proponte buscar el bien de alguien en específico aquí en tu iglesia. Pon un nombre de alguien que no sea de los que te es más fácil, más sencillo amar. Ustedes saben, está nuestro grupito, ¿no? Cada uno lo tiene, que es más sencillo conversar, juntarse, compartir. Proponte alguien que no sea de ese grupito, un nombre, alguien que te das cuenta que necesitas crecer en unidad. Toma a esa persona y ponte el objetivo de lavarle los pies de alguna manera, de ayudarlo en algo, de serle útil de alguna manera. Intenta hacer algo práctico, por más mínimo que sea, para colaborar en el crecimiento de esa persona. Y también, algo muy importante, agrega en tu lista de oración el nombre de esa persona. Y comienza a orar diligentemente, porque eso te humilla delante de Dios. Porque eso te ayuda a reconocer que si Dios no te da la humildad y el corazón para amar a ese hermano, no lo vas a poder hacer. Hay mucho orgullo. Dios todavía tiene que cambiarnos mucho. Necesitamos pedirle a Él que Él lo haga. Así que les dejo ese desafío, dos maneras prácticas que si quieren pueden adoptar. Intenten hacer algo por alguien en este mes, de manera práctica, alguien, un nombre, y oren. Anotalo en tu lista de oración. Y si no tenés, armate un papelito, adentro de la Biblia, en la tapa. Armate una y orá por ese hermano, diligentemente. Orá y pedile a Dios que te ayude a ser humilde y que te dé oportunidades para mostrar a ese hermano que lo amás y que sos uno con él. Reconociendo que la unidad viene de Dios y de nosotros mismos. El precioso Evangelio nos consuela para que en todo tiempo tengamos unidad real. No unidad de palabra, unidad verdadera, pero que está tejida con este componente tan importante que es la humildad.